Bien, vamos al mensaje de esta mañana. Ajá. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Qué es? ¿Cómo? El tabernáculo, correcto, es el tabernáculo. Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, Dios habló con Moisés y le dijo las dimensiones del tabernáculo. ¿Te acuerdas que yo te contaba que ese día que yo iba a enseñarte esta gráfica, yo te conté que yo me vine temprano a medir? Y el tabernáculo medía 10 metros de largo el lugar santo y 5 metros de largo el lugar santísimo. Y que de ancho todo tenía 5 metros aproximadamente. Es interesante que de esas ventanas hacia acá hay 10 metros y que de aquí para allá hay 5 y que de ancho hay 5 en este sector. Entonces, para que tengas una idea, más o menos este era el tamaño del tabernáculo, ¿verdad? Cuando tú entrabas como por allá, ¿verdad? Que es esa parte de la cortina. Déjame ver si yo puedo usar aquí el puntero rojo. ¿Lo miran? Sí, ¿verdad? Allí está la entrada y yo te decía, ese es el sumo sacerdote y así se vestía el sumo sacerdote. Esa es la vestidura del sumo sacerdote y él llevaba efod, ¿verdad? Que era una especie de túnica especial. Y aquí entraba y allí estaba la mesa de los panes de la proposición. Y aquí al lado izquierdo, cuando ibas entrando, estaba el candelero, ¿verdad? Con sus 7 ramas, ¿verdad? Y estaba encendido permanentemente. Y este es el altar del incienso, ¿verdad? Pero luego había una cortina gruesísima que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Es interesante que cuando Jesucristo murió, ¿se acuerdan? La cortina del templo se partió, una cortina gruesa, así de grueso, se rajó inexplicablemente, se rajó desde arriba hasta abajo. Interesante, cuando el Señor Jesucristo dijo, tetelestai, consumado es, pagada la deuda por completo, ya no hay necesidad de ninguna obra. La cortina se partió, ¿verdad? Dios hablándole a la humanidad y diciéndole, ahora todos tienen acceso al lugar santísimo. No tenemos el tiempo, algún día lo vamos a estudiar, pero todo el tabernáculo, todo lo que ves ahí, con todas las cositas que tiene, de madera o de metal o lo que sea, es una tipología impresionante de Jesucristo. Todo el tabernáculo representa a Jesús. No tenemos el tiempo ahorita, pero algún día lo vamos a estudiar. Pero lo que yo te quería contar es que ahí, yo les iba a decir, uy, esa estrella satánica, pero no, es que la veía negra y se movía. Pero es eso, ¿verdad? Hologrón. Y ya estaba ahí eso. De veras. Uy. Uy. Las de decoración. Uy. Te contaba que el joven Samuel dormía acá. El joven Samuel dormía acá de 12 años. Cuando el Señor le habla en los capítulos que hemos estudiado los domingos anteriores. Donde le dice Samuel, Samuel. Y te acuerdas que por 3 veces consecutivas Samuel se levanta y va a uno de los aposentos. Ahora acuérdate, esto era en el desierto. Pero cuando ya tomaron posesión de Palestina o Israel, pues esto ya tuvo una estructura un poco más estable, ¿verdad? Pero en el desierto, fíjate, era así. Y aquí hacían unas especies de aposentos donde el sacerdote dormía, el sumo sacerdote. Y en los tiempos que estamos estudiando en 1 Samuel, el sumo sacerdote era Elí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Un hombre que era bastante alcahueta, usando una palabra centroamericana, muy alcahueta, yo creo que es española realmente, es castellano. Era muy alcahueta y veía lo que sus hijos hacían con las ofrendas. Y cómo ellos vivían una vida de impiedad, ¿verdad? Y Elí no los estorbaba. Así dice la Biblia, no les decía nada. ¿Por qué? Porque Elí estaba siendo beneficiado de lo que sus hijos robaban. Interesante. Pero lo que yo quiero que veas, porque es lo que vamos a estudiar esta mañana, es que lo que estaba allá adentro en el lugar santísimo era el arca del pacto. Y Dios le había pedido a Moisés que la hiciera con esas dimensiones que tiene, de madera, pero que luego la cubriría, iba forradita de oro puro. Y tenía una especie de, para que nos entendamos, una tapadera, que era de madera, cubierta
completamente de oro, ¿verdad? Y también Dios le había pedido que hiciera dos ángeles, bueno, en este caso serían arcángeles, ¿verdad? Con sus alas extendidas en las esquinas opuestas, no sé cómo explicártelo. Digamos que así era el arca, ¿verdad? Uno tenía que ir aquí, el otro acá, en esquinas opuestas, ¿verdad? Ahí estaban, y es bien interesante que adentro había una copia de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. Ahora fíjate, ponle mucha atención. Cuando Moisés entraba y hablaba con Dios, Moisés se paraba aquí, viéndose allá, frente al propiciatorio. Se llama propiciatorio porque ser propicio quiere decir ser beneficioso a uno. Dios ha sido propicio a nosotros al darnos el perdón. El propiciatorio porque allí una vez al año el sumo sacerdote que está acá entraba para hacer expiación o buscar el perdón por los pecados de él y los de Israel. Ahora, cuando Moisés entraba, Moisés se paraba acá. Y ojo, Dios descendía. Y desde acá, desde el centro, Dios hablaba con Moisés. Pero Dios no vivía ahí. Si bien es cierto que la palabra tabernáculo quiere decir lugar de habitación en hebreo, ¿verdad? Yo te lo he dicho, si algún hebreo te pregunta tu dirección, te va a preguntar ¿dónde está tu tabernáculo? ¿Dónde es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección física? Y allí se paraba Moisés y allí desde el centro salía la voz que hablaba con Moisés. Era Dios, Jehová. Ahora fíjate, el arca representaba la presencia de Dios para con el pueblo de Israel. Pero no quiere decir que todo el tiempo Dios estaba allí. Ahora, habiéndome entendido eso, vas a entender más fácilmente el capítulo 4 que vamos a empezar ahora. Y yo me he tomado la libertad de llamar a esto cuando Dios es un amuleto. ¿Qué es un amuleto? Vamos a ver quién me dice que es cuando decimos amuleto, ¿qué viene a tu mente? Ajá, doña Dairin. Muchas personas lo usan como que dice, si me quito esto, voy a poner esto para que nada malo me pase, ¿verdad? Ok, es un objeto de protección. ¿Quién da más? Un objeto que supuestamente da suerte. Eso, un objeto que supuestamente da suerte o protección a la persona que lo viste o que lo tiene guardado. Ese es un amuleto. ¿Tienen ustedes algún amuleto? A ver, saquemos todas las bolsas, vamos a ver. Algunos una pata de conejo, ¿verdad? Dicen, es que esto me trae buena suerte, ¿verdad? Otros una herradura de un caballo, ¿verdad? Es que olvídese, y lo tienen ahí en la casa, ¿verdad? Ahora fíjate, esto va muy ligado al pensamiento mágico. Pensamiento mágico. ¿Qué es pensamiento mágico en el ser humano? Es cuando un ser humano cree en cosas que realmente no existen. Son ficticias, ¿verdad? Cuando hay muy poca educación, aumenta el pensamiento mágico en la mente humana. Repito, cuando hay poca educación, hay mucho pensamiento mágico. A mayor educación, menor pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico es creer que Dios está presente en algunas cosas. Nuestros antepasados, pipiles, mayas, aztecas, tenían mucho pensamiento mágico. Mucho pensamiento mágico. Y creían que algunas cosas tenían poder, ¿verdad? Entonces, un amuleto es precisamente eso. Amuleto es un objeto que se cree que tiene el poder para proteger o para cuidarlo a uno. Ahora, vente conmigo a 1 de Samuel, por favor, capítulo 4, versículos del 1 al 11.
¿Estás conmigo? Primero de Samuel, capítulo 4, versículos 1 al 11. Y no sé si en tu Biblia, pero en la mía dice, los filisteos capturan el arca. Y quiero contarte así rápidamente antes de leer. ¿Quiénes eran los filisteos? Los filisteos. No tengo un mapa de la tierra prometida de Israel, pero los filisteos debieron haber sido descendientes de Cam. ¿Te acuerdas de los 3 hijos de Noé que salieron con él del arca? ¿Cómo se llamaban? Cam, Sem y Jafet. De Sem viene Abraham, de donde viene el pueblo de Israel. Por eso a los israelitas se les llama semitas. ¿Ya lo habías visto en la Biblia? Y pensaste en un pedazo de pan dulce. Semitas. De Cam, ¿te acuerdas que Cam, el hijo de Cam, recibió la maldición directa de Noé? ¿Recuerdas eso? ¿Sí o no? Sí. Ok, de Cam. Ellos habitaron la parte de África y todo el mar Egeo. Y los filisteos eran expertos navegadores, habían perfeccionado las naves para navegar, valga la redundancia, sobre los mares. Entonces eran unos pueblos, unas tribus conquistadoras a través de los barcos, y a la costa que llegaban las sometían. Y ellos se asentaron básicamente en toda esa zona que es la tierra prometida. Por eso a esa zona se le llama Filistea. Ahora tú dices, no, Checho, yo he oído que se le llama Palestina. Palestina es una transliteración de Filistea. O sea, en inglés si tú lo lees dice Philistines. Palestinos. Palestinos es como decir house y casa. Así de sencillo, ¿verdad? Son idiomas diferentes, pero es una transliteración. Entonces, Palestina, los filisteos eran tribus que habitaban allí. Ahora fíjate, ellos tenían a su propio Dios. Y ellos creían que el Dios que había creado todo era un Dios que se llamaba Dagón. No dragón, sino Dagón, como Dago. ¿Quién se llama Dago aquí? Ah, pues, cuando está enojada tu mamá, ¿cómo te dice? Dagón. No, Dagón era mitad pez y mitad hombre, mitad humano. Y ellos creían que era el papá de Satanás, aunque no lo creas. Que ellos creían que era el papá de Satanás. Y entonces era el Dios máximo de ellos. Y los filisteos, tienes que entender que cuando Israel llegó a ocupar la tierra prometida, los filisteos se han creído dueños de esa tierra por años. Entonces básicamente lo que dijeron es, estos israelitas que nos han venido a invadir y a robar la tierra. Y hasta este día, ese pleito árabe-israelí permanece. ¿Sí? ¿Me sigues? Esos son los filisteos. Ahora los filisteos tienen un plan macabro. Y el plan que tienen es ir y agarrar esa arca que acabas de ver allí adentro del lugar santísimo. Ahora, acuérdate que el arca estaba en Silo, que era la ciudad donde ministraban estos sacerdotes Ofni y Finés. Ahora sígueme por favor, aquí, versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel. Interesante. Quizás para entenderlo, mira el versículo con el que termina el capítulo 3, versículo 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Te acuerdas lo que aprendimos? Que Dios sabe que los creyentes de ese momento se han pervertido. Entonces Dios se levanta para sí a un hombre que se ponga en medio del pueblo y hable rectitud y hable palabra de Dios de nuevo. Ese es Samuel. Ahora hay que entender que Samuel es un joven de 12, 13, 14 años cuando todo esto está ocurriendo. Pero es interesante que Dios se había callado y ya no hablaba más. Pero en ese momento Dios decide volver a hablar al pueblo de Israel y lo hace a través de Samuel. ¿Te acuerdas? Cuando tú comienzas a hacer las cosas correctamente, entonces Dios comienza a darte palabra de Él. Puedes tener la Biblia en tu mano, pero de nada va a servir si no tienes una relación con la Biblia. Dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ahora, por favor, une
Une ese con el siguiente versículo, porque una cosa es cierta: cuando se escribió la Biblia no se escribió con capítulos y versículos, sino de corrido. Esto lo han puesto las Sociedades Bíblicas Unidas, y está bien, pero va unido. ¿Y qué hizo Samuel con la palabra que Dios le dio? ¿Cómo comienza el versículo 1 del capítulo 4? Y Samuel habló a todo Israel. Qué obediente Samuel, que se puso a hacer lo que ya no hacía Ofni, ya no hacía Finés, ya no hacía Elí, ya no hacía la casta sacerdotal de Israel. Y mira, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla ¿a quiénes? A los filisteos. Y acampó junto a Eben-ezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Interesante, Eben-ezer quiere decir roca de ayuda, o hasta aquí nos ha ayudado Dios o Jehová. Y dice el versículo 2: y los filisteos presentaron la batalla a Israel. En otras palabras, comenzaron los cuentazos. Y trabándose el combate, ojo, Israel fue vencido. ¿Delante de quién? Delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Interesante. Primer golpe, ¿cuántas muertes? 4,000. Mira el versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos, es decir, los hombres líderes de Israel, dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Interesante, ¿verdad? Interesante. Yo aquí me voy a adelantar a un principio espiritual que quiero compartir esta mañana. Cuando nosotros estamos caminando alejados de Dios y nos viene una adversidad, el primer culpable es Dios. Cuando nosotros andamos caminando alejados de Dios y nos pasa algo malo, el primer culpable es Dios. ¿Por qué es verdad? No, porque nosotros le echamos la culpa a Él. Interesante. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos dijeron: ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Y mira el plan. ¿Qué hicieron los ancianos? ¿Qué hicieron los ancianos en ese momento? Detente. Yo hubiera querido que la siguiente frase dijera: y los ancianos de Israel entraron al tabernáculo, convocaron a la asamblea, llamaron al pueblo y le dijeron: muchachos, arrepintámonos porque nos ha ido mal, porque estamos alejados de Dios. Arrepintámonos y pidámosle perdón al Dios vivo. ¿Eso fue lo que viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Traigamos a nosotros de Silo, ¿qué? El arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros, ¿nos salve Dios? No. ¿Nos salve quién? El arca. El arca. Nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¡Qué impresionante! Lo que acabas de leer, a veces lo leemos de corrida, pero yo te quiero pedir que lo leas en cámara lenta. A Israel lo atacan los filisteos, los israelitas reaccionan, se meten en el campo de batalla, y mueren 4,000 en esa ocasión. Derrotados, ellos regresan al campamento y lo primero que hacen es echarle la culpa a Dios. Y lo segundo que hacen es: traigamos el arca del pacto para que el arca del pacto nos salve. Qué impresionante. Qué impresionante. Te quiero decir una cosa. En esos primeros 5 capítulos de primero de Samuel, 32 veces se menciona el arca de Jehová. Y es la primera vez en la historia
Desde que Israel salió de Egipto hasta que habitó en Palestina. Es la primera vez en la historia de Israel que el arca del pacto es robada, es quitada del lugar santísimo. Y peor, es quitada y cae en manos de los filisteos. Nada más pagano, perdón que use el término, pero cuando digo pagano es alguien que no quiere nada con Dios y que tiene su propio Dios. Nada más pagano que caer en manos de los filisteos. Pero yo veo juicio de Dios en todo esto. Yo quiero que veas la pantalla, por favor. Los creyentes, hermanos, al igual que Israel, creemos que el poder de Dios habita en nuestros amuletos. ¿No creen ustedes? Cuando yo estaba en esa oficina preparando esta semana y en medio de toda la bulla de alistarnos para VBS, yo dije, qué impresionante. Porque si los pastores de ese momento nos recuerdan a los pastores de hoy en día que solo están predicando sobre dinero, pues tenemos a un pueblo también de Israel que nos recuerda cómo somos nosotros. Lo primero que hicieron fue, vamos y traigamos un amuleto. Y tú decir, Checho, ¿y cuáles son los amuletos de nosotros los creyentes? Hay bastantes, hay bastantes. Son aquellas cosas que van asociadas de alguna manera a tus victorias antiguas. El lenguaje evangélico rimbombante, por ejemplo, no tiene ningún poder para aparentar, hermanos. A veces los evangélicos creemos que con cerrar la Biblia y decir aleluya, gloria a Dios, y una gran bulla, y que ahí está, que ahí hay el poder de Dios, ¿verdad? Ten cuidado, porque no siempre es verdad. Yo te quiero abrir mi corazón esta mañana y decirte que en mis 33 años de caminar con el Señor, los hombres y mujeres de Dios que me han dejado impresionados por una vida de rectitud son los que menos hablan. Contrario a lo que tú crees, los hombres y mujeres de Dios cuyas vidas espirituales reflejan a Cristo de una manera impresionante y que lo dejan a uno perplejo, son hombres y mujeres de Dios. Sabes, yo siempre lo he dicho, que cuando ellos van a hablar, casi que hay que sacar el teléfono y ponerlo en grabación para grabar lo que van a decir, porque en una frase lo dicen todo. Son gente que no anda posteando nada. Y yo observo que los creyentes que más vacíos están son los que más postean cosas. Perdóname, no tengo nada contra ti si tú posteas y posteas y posteas. Pero he notado que mientras más vacío uno está, más postea, más tuitea. Pero los hombres y mujeres de Dios que impresionan por sus vidas son los que tuitean una palabra al año, callados, porque están rendidos delante de Dios y no andan con la gran bulla. Y en mi caminar yo he observado a hombres y mujeres de Dios, evangélicos, que mientras más gritan, perdón lo que voy a decir, pero los he visto caer delante de Dios en una vida de pecado continuo. Casi que queremos llenar eso, aparentando con gloria a Dios, hermano, aleluya, qué bendición. Hermanos, Dios no habita en nuestros gritos religiosos. Yo te lo quiero mostrar esta mañana. Vente conmigo, ¿tienes una Biblia? Si no, únete a un cristiano. Primero de Reyes, por favor. Primero de Reyes. Vente a Primero de Reyes. Estamos en Samuel, adelántate 2 libros, por favor. Vente a Primero de Reyes, capítulo 19. Capítulo 19. Mira el versículo 9, por favor. ¿Te acuerdas cuando a Elías, el profeta de Dios, lo andan persiguiendo para matarlo
por lo que ha hecho con los profetas de Baal, el demonio. Elías, como tú y como yo, es un hombre, como dice la Biblia, sujeto a pasiones. Y en ese momento Elías está de alguna manera deprimido. Está deprimido y se mete en una cueva. Oye, no hay nada malo con deprimirse y meterse en una cueva. El problema es quedarse ahí. El problema es no buscar a Dios y querer salir adelante. Pero Elías está ahí. Pero yo quiero que le pongas atención a esto. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. ¿Estás conmigo? Estoy en 1 de Reyes 19:9. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Óyeme, le está hablando Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Y respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y ojo, y he aquí Jehová que pasaba. ¿Quién va a pasar delante de Elías? Jehová. ¿Ok? Pasaba. Yo me lo imagino como esos vientos fuertes que hay allá en la cima del Pacaya, ¿verdad? ¿Ya ha subido? Y uno hasta se abriga y... Mira esto. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero, ¿qué dice? Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, ¿qué? Un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tres, y tras el terremoto, ¿qué? Un fuego. Un fuego. Hermano, es que usted no le da lugar al fuego del Espíritu Santo de Jehová. Y aquí dice que Jehová no estaba en el fuego. Mira esto. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Sorpresa. En el silbo apacible. Imagínate que estás ahí en la punta del Pacaya. Allí estaba Jehová. Interesante, ¿verdad? Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Imagínatelo. Después del terremoto, Dios no estaba ahí. El viento que quebraba todas las... Dios no estaba ahí. El fuego, Dios no estaba ahí. Y luego un silbo tranquilo. Y en el silbo tranquilo, Elías se cubre el rostro. Porque ahí está Jehová. Mira qué interesante. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Hermanos, yo no quiero molestar ni quiero tirar las piedras a ningún hermano en Cristo Jesús. Pero a mí no me apantalla la bulla evangélica. Necesito días para ver tu conducta y para ver que Jehová está allí. El poder de un amuleto. Cuando Satanás ataca y nosotros estamos fríos, hermano, él golpea fuerte. No lo voy a volver a leer. Golpeó fuerte en esa ocasión, sí o no. Te repito, ¿cuántos murieron en esa ocasión? 4,000. Peor, cuando tú y yo abandonamos una relación con la Biblia, la palabra de Dios. No lo busques, que dice Oseas 4:6, un versículo que yo te he citado tantas veces desde este púlpito. Mi pueblo fue destruido, dice Dios, porque le faltó, ¿qué? ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Y cuando tú y yo abandonamos nuestra relación con la Biblia, estamos cavando nuestra propia tumba.
Cuando nos golpea, lo que hacemos es culpar a Dios. Regresa conmigo a 1 de Samuel, por favor, ahí donde estábamos, 1 de Samuel. Y mira en el capítulo 4, y lo que yo te dije, en el capítulo 4, en el versículo 3, al principio. ¡Qué impresionante! Y cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los? El culpable es Dios. Casi siempre, hermanos. ¿Sabes qué observo yo? Cuando un creyente tiene un caminar cercano con Dios y le ocurre una adversidad, lo que dice es, Dios seguro tendrá un plan perfecto en esto. Pero cuando el creyente vive frío, alejado de Dios, creyente, y le viene una adversidad, lo que hace es enojarse más con Dios porque el culpable fue Dios. Ten mucho cuidado, no caigas en esa trampa. No acudimos a Él, sino que a lo que representa su poder. Sigo. ¿Qué hicieron los israelitas? Vente conmigo, por favor, allí. Traigamos a nosotros, de Silo, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Hermanos, mira allá la pantalla, por favor, y hago aquí una pausa. Como dice Vinicio, una parada técnica. Para dejar en tu corazón esto que yo observo. Hemos aprendido a disfrazar nuestro enfriamiento con cualquier cosa que simule su poder. Y lo peor, hermanos, no nos sale nada. No nos sale nada. A veces yo lo he dicho varias veces en algunas reuniones así con los pastores, ¿verdad? Que a veces los creyentes somos como esos jugadores de fútbol, ¿verdad? Que no jugamos fútbol. ¿Sí? Voy a jugar fútbol aquí enfrente de ustedes. Que no jugamos fútbol. Y vemos a Messi, ¿verdad? Messi, ¿cómo la toca Messi? ¿No? Pa, 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 ya, pa. Entonces, hey, echemos una chamuca, vaya pues. Y entonces te pasan la bola y tú, y la bola, saber qué se hizo. No nos sale nada. Solo somos la pantalla. Pero a veces los creyentes hemos caído en esa trampa impresionante, hermanos. Y simular tener poder con cualquier cosa evangélica. Y peor aún, vivimos de nuestras glorias pasadas. Hermanos, un principio. Saca tus antenitas, por favor. Ah, hermano, pero es que mire, olvídese, yo he leído la Biblia. Sí, olvídese. Y ahorita la estás leyendo. Ahorita no, hermano, pero mire, aquí la tengo. ¿Qué estás aprendiendo en la Biblia? Bueno, he aprendido un montón de principios a través de los años. Sí, pero ¿qué? Y a veces vivimos de las glorias pasadas. Y si este es el maná de nuestro espíritu, yo quiero contarte esta mañana que el maná solo duraba o solo servía para 24 horas. Mira Éxodo 16:20, por favor. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, del maná. ¿Y qué pasó al maná, al pan? Creó gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Moisés regresa y no les dije a ustedes que el maná solo sirve para un día. Interesante. Lo que Dios te enseñó al escudriñar las escrituras hoy te va a servir para hoy y para el resto de tus días, pero mañana necesitas de nuevo una relación fresca con el maná. Israel confió en sus victorias antiguas. Vente conmigo por favor ahora allí al versículo 5 y fíjate lo que dice el versículo 5 al 8. Aconteció que cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. ¿Te puedes imaginar? Nos acaban de matar a 4,000, pero wow, ya viene el arca. Y cuando llega el arca, oh, aleluya, gloria a Dios. Que tembló la tierra. Sígueme. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta del campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros,
nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Qué impresionante. ¿Sabes qué? Impacta. El aleluya, hermano, impacta. Impacta, pero por un tiempo. Ese falto poder impresiona a uno por un tiempo. Mira el versículo de 9 al 11, por favor. Esforzaos, vienen ahora los filisteos. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel, ¿cuántos? Mejor nos hubiéramos quedado como estábamos. Ahora cayeron 30,000 de a pie. Súmalo y te da 34,000. Qué impresionante. Pero ahí no termina todo. Mira el versículo 11, qué triste. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Te cuento algo. ¿Viste el arca ahí en el lugar santísimo? Cuando Israel se movía en el desierto de un punto a otro, los levitas, que era la tribu encargada de manipular todo lo santo, todo lo apartado para Dios, el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, habiendo hecho expiación por él, y lo primero que hacía era desprender el manto que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y con ese velo cubría el arca y la envolvía, porque Israel ya se iba a levantar e iba a avanzar en el desierto. Solo hasta entonces los sacerdotes se ocupaban de los otros muebles, del candelero, solo hasta entonces empezaban a desarmar todo, porque era algo santo, algo especial. Dios venía y desde ahí hablaba con el sumo sacerdote. Esto es impresionante, hermanos, porque aquí lo que le ha ocurrido a Israel es que quiso vivir de sus glorias pasadas. Y puedes impresionar por un tiempo, pero por otro tiempo no. Hermanos, antes que leamos eso, ¿sabes por qué le ocurrió esto a Israel? La respuesta está en Deuteronomio, capítulo 28. Vente conmigo, por favor, a Deuteronomio. Deuteronomio. Sí, es el último libro, el quinto libro de la Biblia, el último del Pentateuco, Deuteronomio, capítulo 28. Y no tengo el tiempo, hermanos, pero esta es una joya. Y si tú puedes leerlo en tu casa, yo te pido que leas todo el capítulo, por favor. Porque Dios ya le había dicho en el desierto a Israel que eso, que le mataran 34,000 en un par de días, les iba a ocurrir. Sí, y solo sí, ellos abandonaban su relación con Dios. Pero es interesante. La presencia de Dios en el arca es efectiva si la relación con Dios tuya es efectiva también. Lee conmigo, por favor, Deuteronomio 28:1. Te voy a dejar picado para que lo leas en tu casa. No puedo leerlo todo. Acontecerá, Dios le está diciendo, te va a ocurrir. Hijo mío, te va a ocurrir que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner en obra todos los mandamientos que ya yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si atendes a lo que yo te digo. Bendito serás tú en la ciudad. Oye lo que está diciendo. Bendito vas a ser en la ciudad. Y en la ciudad hay rascacielos y negocios grandes. Bendito serás tú en la ciudad. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tus tierras, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito serás tú al entrar y al salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos van a huir ellos.
Jehová le enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano. Sí, hermano, voy a comenzar un negocio. Te lo va a bendecir Dios. Hermano, fíjese que mi granero, mira la cuenta del banco, cómo abre arriba. Pues, fabuloso, estás haciendo las cosas como Dios dice que hay que hacerlas, ¿verdad? Y te bendecirá en la tierra de Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como ha jurado, que guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. Está hablando con Israel, no lo olvides. Y te temerán, y te hará Jehová sobreabundar de bienes en el fruto del vientre, el fruto de tu bestia, de tu tierra, de tu país que Dios juró a tus padres que daría. Te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos y tú le prestarás a muchas naciones y tú no les pedirás prestado. ¿Y sabes qué? Y Dios ha cumplido su promesa. Mira la base económica de la banca mundial, son judíos. Yo te lo he dicho varias veces. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Si no te apartares de todas las palabras que yo te digo hoy. Ahora mira el otro lado de la moneda, por favor. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir con todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Estás listo? Maldita será tu ciudad, maldita tu canasta, tu artesana de amasar, maldito el fruto de tu vientre, fruto de tu tierra, cría de tus vacas, rebaño de tus ovejas, tu entrar, tu salir. Enviará contra ti maldición, quebranto, asombro. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra la cual entras para tomar por ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, de sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, wow, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia tu tierra polvo y ceniza de los cielos. Jehová te entregará derrotado delante de sus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos. No tengo el tiempo, léelo en tu casa por favor, pero Dios ya había dicho. ¿Y sabes qué? Este cuadro se aplica espiritualmente y devocionalmente para ti. No históricamente porque está hablando de Israel, pero devocionalmente. Cuando nosotros, hermanos, abandonamos nuestra relación cercana con Dios. ¿Sabes qué dice Dios? Yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Eso dice. Puedes apantallar por un tiempo, pero no todo el tiempo. ¿Te acuerdas ahí en el libro de los Hechos? Cuando habían unos hombres que eran levitas, sacerdotes, y venían endemoniados. Ahora te estoy trasladando en el tiempo a los tiempos de Jesús, después de Jesús. Mira. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica paz. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo muestra que no tienen una relación personal con Dios. Ven al endemoniado y le dicen: ajá, yo te ordeno por el Cristo que predica Pablo. Ni siquiera el Cristo con el cual yo tengo una relación, sino el que predica Pablo. Que lo dejes. Fuera de él. Mira, había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el demonio, ¿qué le dijo a ellos? Yo me puedo imaginar el demonio, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver a un endemoniado. Algunos me han preguntado: hermano, ¿y los fantasmas existen? No creo que existen. Demonios sí existen. Y hasta tienen la capacidad de cambiar la voz. Si es de hombre, la hacen de mujer. Si es de mujer, la hacen hombre, para que no tengas duda que está endemoniado. Y si no hablan un idioma, lo hablan perfectamente, como si fuera su lengua nativa. Y me puedo imaginar a este demonio, ¿verdad? Diciéndole: a Jesús conozco. Y yo sé quién es Pablo. Pero ¿y vos? Como dice nuestro hermano Coqui, querés más masa perico.
Yo me pongo a pensar que a veces nosotros los creyentes somos así, ¿verdad? No olvídese, Él va a ser sano en el nombre del Señor. Sí, y tu relación con Dios, a veces es otra cosa, ¿no? Tranquilo. No. Óyeme, van de la mano una con otra. Y a veces queremos hacer hazañas en Dios, viviendo separados de Dios. Y hermanos, hemos aprendido a afrontar, ahí dice afrontar, los nuevos desafíos con armas antiguas. Y entonces abandonamos hablar con Dios en oración y abandonamos escudriñar este libro. Mira, te hago una pregunta. ¿Y tú no has sentido que a veces hay oraciones que tú dices, esta oración no pasa ni del techo? ¿No te ha pasado? Fíjese que está enfermo. Sí, oremos, voy a orar yo. Y tú dices, híjole, esto no va a pasar, pero ni del cielo falso. Es eso. Me duele decirlo, pero es eso. Es eso. Y la iglesia cristiana hoy en día en Latinoamérica así está. Así está. Nuestras armas, hermanos, demandan una comunión fresca con Dios. Pablo lo dijo. Pablo era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Y en 2 Corintios 10:4 él dijo, porque las armas de nuestra milicia militares no son carnales, no son gritos, ni son grandes hazañas, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? Hermanos, a veces hay fortalezas de Satanás en una familia. Tiene que ver con drogas, tiene que ver con un vicio, tiene que ver con matrimonios que quizás dicen, es de más, esto no funciona, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es? Es que ya sea el hombre o la mujer o un miembro de la familia a través de los años le ha abierto las puertas a una vida carnal, lejos de la rectitud. Óyeme, yo no quiero sonar aquí como un evangélico legalista, pero a veces le abrimos la puerta a eso y entonces Satanás se afinca simple y sencillamente. Y es una fortaleza que no va a salir así nomás. Una fortaleza que demanda las armas de nuestra milicia. Y muchas veces lo que necesitamos es volver a la comunión fresca con Dios. Yo te hago una pregunta, aquí termino. ¿Cómo resistes tú a los dardos de las tinieblas? ¿Con una religión amuleto o con una relación personal? Y ustedes, cristianos, no, yo voy ahí a la iglesia evangélica bautista Vida Nueva. No, tiene usted una relación personal con Dios. No, olvídese, yo todos los domingos voy. Me congrego, fíjese. Y a veces yo digo, me congrego. Sí, olvídese, yo aquí vengo. 1 de cada 5 domingos. Pero yo aquí, no olvídese, Señor. Es una relación buenísima con el Señor. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Y queremos ganar estas batallas con oraciones que no pasan del techo, hermanos. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte de manera muy especial, Señor, por este esfuerzo que se ha hecho, Señor. Tú has visto horas de desvelo, forrando estas paredes, poniendo estrellas aquí, planetas allá y todo, Señor. Pero como bien dice la Biblia, si Jehová no edificare ni guardare, en vano trabajan los que edifican.